Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirles el día de hoy. Este semestre, y nos estamos refiriendo desde el mes de julio hasta diciembre, Grupo Loga lo va a destinar a trabajar diferentes temas del marco curricular. Así es que los invitamos cada martes a que se inscriban y que inviten a otros maestros para que en conjunto podamos pensar, podamos reflexionar, podamos ir pensando en este nuevo marco curricular, que si bien es cierto, ya la Secretaría de Educación Pública avisó que vamos a tener todo un año de capacitación, y así es porque ya viene planteado en el calendario escolar. También es cierto que se va a dar una prueba piloto. Así es que desde los diferentes estados, desde las diferentes entidades que nos acompañan, valdría la pena que si ustedes van a hacer prueba piloto, estén muy cerca de los materiales, estén muy cerca de las escuelas donde se va a desarrollar o donde se va a llevar a cabo este ejercicio, con el propósito de que ustedes, a través de diferentes medios, la capacitación que va a dar la Secretaría y que ya está anunciada en el calendario escolar, a través de nosotros y muchos otros centros de capacitación, sus propios centros de maestros, las propias universidades pedagógicas, daremos elementos que permitan a los maestros y a las maestras irse formando, irse capacitando, ir incorporando estos nuevos elementos que nos permitan, maestros y maestras, verdaderamente ir trabajando los diferentes elementos de este marco curricular. Vamos a destinar el mes de julio a los campos formativos. Cada uno de los martes vamos a abordar un campo formativo y este martes lo vamos a dedicar al tema de lenguajes. Un campo formativo con características muy especiales, y vamos a empezar con este campo formativo, puesto que es un campo transversal. ¿Y por qué digo que es un campo transversal? Porque a través de las asignaturas que van a quedar integradas en este campo formativo, se encuentran habilidades, se encuentran estrategias que se ponen al servicio de muchos otros aprendizajes, incluyendo lo que es la lectura de comprensión. Entonces, vale la pena que pensemos que si este campo formativo, tanto en la educación inicial, como en preescolar, como en primaria, como en secundaria, verdaderamente se le da un enfoque, se le trabaja correctamente, los chiquillos no van a tener dificultades en sus otros espacios de formación. La lectura de comprensión, la redacción, el análisis de información, la ortografía, constituyen elementos imprescindibles para todo el trabajo académico. Por eso es importante, maestros y maestras, que ustedes adviertan cómo este campo formativo puede irles ayudando. Pues vamos a comenzar, maestros y maestras, y yo les pediría que si hubiera algún comentario, que si hubiera algún elemento que ustedes tuvieran alguna duda, vayamos utilizando el chat para plantear algunas preguntas. Yo intentaré ir resolviendo algunas de sus dudas con el propósito de que este espacio se vuelva verdaderamente un espacio formativo, un espacio que les permita ir trabajando ya en estas preparaciones del nuevo marco curricular. Déjenme iniciar con una presentación con el propósito de ir compartiendo con ustedes algunos elementos
que nos permitan ir profundizando sobre el campo formativo de los lenguajes. Primero, debo de decir que en la vida habrá cosas que no dejemos de hacer nunca y que nuestro campo laboral, nuestra relación con los otros, el tema que corresponde a nuestras vinculaciones con en nuestra familia, en las fiestas, en nuestras relaciones cotidianas, habrá siempre elementos que vamos a utilizar permanentemente. Entonces, en ese sentido, maestros y maestras, tenemos que hay elementos como hacer preguntas. Saber hacer preguntas es una competencia, es una habilidad importantísima que si bien se genera en muchas áreas, en muchas asignaturas, el tema de desarrollarlo correctamente a través de este campo formativo será de vital importancia. Claro que luego el campo formativo de pensamiento las va a volver a utilizar. Saber hacer correctamente las preguntas, saberlas formular, saber el nivel de pregunta que estoy utilizando, es parte de lo que los maestros tenemos que ir ayudando a los chicos, a las chicas a analizar. Solicitamos información. A veces cuando vamos a hacer una compra, a veces cuando tenemos dudas sobre el funcionamiento de algún aparato, solicitamos información. El saber solicitar información de las calles, de una ubicación, del funcionamiento de algo, de un proceso de que vamos a vivir, es muy importante. Pero ya desde aquí, maestros, empezamos a advertir que el campo formativo de lenguajes va a estar profundamente vinculado con la oralidad y con las prácticas sociales del lenguaje. Como el modelo ha propuesto centrar la experiencia que vamos a vivir con los chicos en función de situaciones que ellos viven de manera cotidiana, entonces será muy importante el hecho de que nosotros advirtamos en esa cotidianidad del niño, en las actividades que se desarrollan en la comunidad, en las familias de nuestros chicos, en el propio entorno de la escuela. ¿Qué tipo de preguntas se realizan más frecuentemente? ¿O qué tipo de preguntas le tenemos que ayudar al chico a estructurar para poder pedir información, saber investigar? ¿Qué tipo de información podemos solicitar en un museo, en una tienda, de acuerdo al contexto, al entorno, a la comunidad, a las experiencias que el niño tiene? ¿Y qué mejor campo que el campo del lenguaje para poderlo hacer? Damos indicaciones, maestros, todo el tiempo. Si se nos hace una pregunta o se nos solicita información, nosotros devolvemos datos y saber ordenar los datos, saberlos dar con precisión, señalar qué dato es impreciso o no está completo, es parte de esta oralidad, es parte de estas prácticas sociales del lenguaje que vamos a tener que incorporar. Entonces, todos los campos formativos, maestros, vienen dados a través de un diálogo. Entonces, ese será un elemento básico, será un elemento transversal, y escuchar al niño hablar, revisar sus pequeñas redacciones, el hecho de que haya formas de corregir o de que ellos autocorrijan o gestionen sus maneras de expresión, será un tema básico de este campo formativo. Platicamos con familiares y amigos. Qué maravilla poder dotar a los chicos
Y esa es una función importantísima, maestros, de datos que enriquezcan nuestras pláticas, nuestros diálogos. Nosotros cuando citamos algún autor o citamos alguna frase o señalamos algún proceso o algún acontecimiento, la escuela, desde el campo formativo del lenguaje, tiene que enseñar a los niños a alimentar esas citas, esos comentarios, precisamente con datos que permitan que ellos enriquezan esas pláticas con familiares o con amigos. Discutimos, esa es otra práctica de oralidad, ¿no? Podemos discutir con alguien que no nos despachó algo correctamente, discutimos con vecinos, porque a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, discutimos con algún familiar. Pues esto es muy importante porque la discusión debe de estar siempre centrada en un objetivo. O sea, si discutimos para pelear, no vamos a resolver nada. Pero la discusión, así como la argumentación, maestros y maestras tienen un proceso, tienen una dinámica, tienen un propósito, tienen una secuencia. Y qué maravilla que en el campo formativo del lenguaje podamos ir dotando a los chicos, a las chicas, de elementos para poder enfrentar una discusión y llegar a acuerdos o para argumentar cuando estamos defendiendo algún punto de vista, una serie de datos, una postura específica. También argumentamos y no es en función de elementos viscerales o emotivos, sino de sustentos que defiendan con hechos verificables, con pruebas, la argumentación que estamos construyendo. Mandamos mensajes de WhatsApp, mandamos mensajes a través de nuestro correo. Y el enseñar a los chicos a mirar estos espacios de pequeños redacciones será muy importante para que ustedes lo traigan a el espacio escolar y corrijan esos mensajes, esos escritos, esas instrucciones que le van a permitir al niño, a la niña, verdaderamente ir enriqueciendo su trabajo. El campo formativo del lenguaje forma parte de otros 3 campos formativos. Ha habido algunas variaciones del nombre. Ustedes se han podido dar cuenta que el documento inicial que salió en enero del marco curricular, luego vinieron 2 nuevos documentos en el mes de junio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, maestros y maestras? Que vamos a estar viendo a lo largo de un año escolar algunas variaciones. No nos alarmemos, estemos atentos y en función de eso vayamos entendiendo estos cambios que se van a ir dando. Cosa que en un primer momento a mí me alegra mucho porque quiere decir que tendremos momentos, tendremos posibilidades de ir enriqueciendo estas cuestiones. Miren, maestros, les voy a plantear aquí algo que es muy importante para ir entendiendo, para ir comprendiendo estas cuestiones de cada uno de los campos formativos. Una de las cosas que a mí, y es a mí, porque yo no he encontrado ninguna otra respuesta, que aún no me acaba de quedar claro, es que el tema de los libros de texto. Yo no sé si va a haber un libro de texto por cada campo formativo o lo que por ahí se ha comentado en alguna lámina que ya se ha presentado en otros foros, que va a haber un solo libro de campos disciplinares y que a partir de ahí el maestro tendrá, digamos, una especie como de enciclopedia, una especie
de momentos de todos los contenidos de aprendizaje, y luego habrá algunos otros libros que hablen de algunas formas situadas de conducir un conjunto de contenidos. Pero bueno, no nos preocupemos por eso. Lo que sí, aquí tienen una progresión, que a mí me parece que eso es importantísimo entenderlo, y yo sugiero a los maestros y a las maestras que analicen las progresiones de todo su nivel educativo por cada campo de formación, con el propósito de que eso les dé a ustedes la posibilidad de advertir cómo van a tener que ir abonando en cada grado escolar, porque ya nos dijeron que los grados escolares no desaparecen, pero sí en cada progresión y en cada fase de aprendizaje lo que el niño va a tener que ser capaz de hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una progresión de aprendizaje de preescolar. Cada progresión está antecedida por un contenido, es decir, una situación comunitaria donde ustedes van a tratar de advertir qué tanto esta situación es enfrentable, hay que hacer alguna adecuación, a lo mejor hay que hacer algún cambio. Aquí nos dice, el contenido que va a dotar la comunidad es apreciamos y usamos diferentes lenguajes para enriquecer las formas de comunicación con nuestra familia, escuela, comunidad, y la hacemos con respeto, inclusión y en igualdad de oportunidades. Aquí nos está hablando de diferentes tipos de lenguaje. Y en los diálogos que vamos a tener que plantear usamos lenguaje verbal y no verbal. Ya me dijo cuáles son los dos tipos de lenguaje que voy a tener que ayudar al chiquillo a identificar en su comunicación con la familia, con la escuela, con la comunidad, para expresar con respeto nuestras ideas, vivencias, necesidades, deseos y emociones a personas de nuestra familia, nuestra escuela, nuestra comunidad, sin importar el idioma, sexo, edad o discapacidad. Pues a mí se me antoja rápidamente como maestro hacer una matriz, ¿no? Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, en mi familia, en la escuela, con mi comunidad. Vamos a ver expresiones. Yo le pediré a los niños con esta matriz, ustedes van a observar. Son niños pequeños, son niños de preescolar, aún no saben escribir, pero pueden ir haciendo dibujitos para que ellos me digan en su familia, lenguaje verbal, qué dijo mamá, qué dijo papá, qué dijo la abuela, qué dijo el tío, o quien constituye a su familia. O en la escuela, a ver, ¿a quién han escuchado comunicarse? No, pues a los maestros. Muy bien. ¿Cómo se comunican los maestros? ¿Cómo te comunicas tú como niño con otros compañeritos? Lo que es importante, maestros, es que en primer año, después de hacer eso, de preescolar, expresemos con palabras, gestos, movimientos corporales y de forma artística nuestras ideas, deseos y de necesidades a nuestra familia y otras personas de la escuela y la comunidad. A ver, el mismo pensamiento, el mismo deseo, la misma idea, pero lo voy a decir con palabras. ¿Cómo lo diría? Ahora con gestos. Pues nos ponemos a hacer dramatizaciones. Con movimientos corporales. A ver, ¿cómo lo diríamos sin utilizar gestos? A lo mejor a través de alguna representación y de forma artística. A lo mejor con algún collage, con algo que les permita a los chicos ir advirtiendo estos dos tipos de lenguaje a través de estas formas de expresión. Y así sucesivamente, maestros.
Sí, ¿qué nos tocará hacer en segundo de preescolar? Ya nos dice aquí, expresamos nuestros sentimientos y pensamientos con ideas cada vez más completas y con variedad de palabras. Las acompañamos con lenguajes no verbales para que las personas de nuestra familia y comunidad nos entiendan. Además, escuchamos. Qué importante habilidad del proceso de comunicación. A ver, vamos a ver. ¿Qué hago cuando escucho? ¿Qué hago cuando comunico? Hombre, maestro, si un chiquitillo de preescolar de verdad lograra entender la importancia de guardar silencio, profundo silencio, cuando escuchamos al otro, sobre todo para poder parafrasear y comprendemos lo que otras personas nos comunican. Les devolvemos qué nos quisieron decir. Se está completando el círculo de la comunicación. ¿Y qué tendrá que hacer con este contenido a través de este tipo de diálogos que ya nos sugirieron aquí, pero en tercero de preescolar? Expresamos de manera oral vivencias, pensamientos, necesidades y sentimientos con ideas completas y coherentes y las acompañamos con lenguajes no verbales como gestos, volumen de voz, entonación. Qué interesante. El chiquillo de tercero ya va a advertir las formas de comunicación no verbal y también las verbales. ¿De qué? De vivencias, pensamientos, necesidades expresados en estos tres ámbitos: mi escuela, mi familia, mi comunidad. Pero además hay un énfasis muy especial en tercero de preescolar, en donde ya puedan ellos advertir que, aunque sea otro idioma, ¿qué pasa cuando alguien nos pregunta algo y nos damos cuenta que nos está hablando en otro idioma que no es el nuestro? ¿Sí? Como son la comunicación entre diferentes sexos, ¿sí? Es igual, es más cordial, es más golpeado, ¿cómo es? Y a las edades, habla igual un adulto con otro adulto, un adulto con un anciano, un niño con otro niño, y con elementos o con procesos que implica comunicarnos o contactar con personas con discapacidad. Y así, maestros, este mismo contenido va ampliándose en la primaria y luego en la secundaria. ¿Sí? Entonces es importantísimo, maestros, advertir que hay una progresión de aprendizajes. Esto ya estaba muy marcado en el plan de estudios anterior, ya lo dominamos, asuntos que van creciendo y que es importante que maestros y maestras vayamos verdaderamente platicando cuando ya el plan de estudios esté más avanzado, cómo trabajaron ciertos contenidos, hasta dónde sí pudieron llegar. ¿Cuál será entonces, maestros y maestras, la intención de este campo formativo? A mí me parece que tenemos que hacer un planteamiento, tenemos que ir revisando elementos que permitan verdaderamente ir identificando el valor de este campo formativo. En este sentido, este campo formativo lo que pretende es desarrollar posibilidades, capacidades, destrezas en nuestros alumnos, y aquí lo marqué de verde, para comprender, para explicar, para valorar, analizar, describir, argumentar, estructurar o abstraer sobre el mundo natural y de las interacciones humanas. Sí, entonces es muy importante que este campo formativo esté orientado a eso, maestros, y que todos los días revisemos qué tanto ayudé a mis alumnos a describir, a analizar, a explicar, a comprender, a identificar ideas, a ver ideas que son similares, a abstraer, etcétera, etcétera. Y por también un planteamiento de este campo formativo, es importante, y aquí
color rosa me parece importantísimo es que este campo formativo debe de permitir la reorganización de los contenidos, construir redes entre conceptos, prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad, así como y la construcción de hábitos intelectuales. Yo empecé con una lista de hábitos intelectuales. ¿Qué significa esto? Saber preguntar, saber argumentar, saber definir, saber discutir, entre algunos elementos más. Si el niño desde muy pequeñito no aprende a hacer estos procesos, maestros, verdaderamente lo vamos a seguir dejando en desventaja. Y en este sentido, este campo formativo tiene como propósito principal, y aquí se los puse con morado, que el currículum atienda a los estudiantes y a las estudiantes como sujetos que participen en un proceso inacabado de formación del ámbito del lenguaje. Es decir, el lenguaje, ellos tienen que advertir que se mueve, que incorpora nuevos conceptos, que aprende nuevos conceptos y los va construyendo poco a poco. Advierte que nos expresamos de acuerdo a nuestro momento, a nuestra situación, a nuestro pensamiento. Eso es importantísimo trabajarlo en este campo formativo. También en este campo se trata de que los docentes ayudemos a los chicos a que adviertan que el aprendizaje a través de los contenidos es un proceso flexible, dinámico y situado. De tal manera, maestros, que uno de los elementos importantes es el tipo de situacionalidad que va a acompañar el campo formativo, que es la elaboración, el trabajo por proyectos. Ahorita lo vamos a ver. También un campo formativo lo que trata es que se reconozcan la diversidad de saberes que un niño, que una niña puede tener al respecto de un contenido. En este caso, cuando trabajamos, yo me detuve para poder entender estas cuestiones de las progresiones del campo formativo del lenguaje. El niño puede irse dando cuenta que la comunicación es diversa y que a lo mejor cuando hay alguien que quiere discriminar a otro, usa palabras diferentes o un tono distinto. Si nosotros ayudamos a los niños a advertir esos elementos producto de la comunicación, de los lenguajes, yo creo, maestros, que hemos verdaderamente aportado muchísimo. Entonces, se trata, maestros, de advertir que las asignaturas ya no van a estar desligadas, van a integrarse de tal manera que pues, se puede trabajar un mismo contenido. En este campo formativo van a integrarse 3 asignaturas, lo que conocíamos como español o lengua materna, el inglés o el dominio de una segunda lengua y el tema de tecnologías, que es otra forma de lenguajes. Entonces, si yo al niño, ¿no?, le pedí que trajera ilustrados o escritos o recortados con dibujos, maneras de comunicación o formas de comunicación, eso lo tenemos que trabajar en español, en inglés y en tecnología. A lo mejor el maestro de tecnológicas dice, bueno, pues vamos a manejar un programita que les permita ir bajando dibujos. Ah, bueno, pues entonces el niño se va a dar cuenta de que hay 3 tipos de lenguaje y si lo empezamos a manejar desde muy pequeño, ya cuando lleguen a tercero o cuarto de primaria, los niños van a tener
herramientas para poder hacer investigación, presentaciones, trabajo mucho más profesional. El ámbito del lenguaje, como aquí lo vemos, maestros y maestras, en las ilustraciones, pues tiene expresiones artísticas, tiene expresiones musicales, tiene expresiones también orales. Entonces, el campo formativo de lenguajes también va a incorporar el área artística, ¿no? Lenguajes, por lo tanto, son construcciones cognitivas, sociales y dinámicas que las personas utilizan desde su nacimiento para expresar, conocer, pensar, aprender, representar, comunicar, interpretar y nombrar el mundo. Lo que nosotros vamos a traer al aula a través de este campo formativo son formas de expresión, de comunicación, letreros, envolturas, tradiciones, a lo mejor algunas canciones, algunas indicaciones que hay en los lugares que el chico vive, y que a partir de ahí, maestros, podamos ir clasificando tipos de lenguaje, tipos de comunicación, tipos de texto, etcétera, y a partir de ellos ayudar al chico a enriquecer el trabajo de su redacción, de sus saberes, de cómo le llama a las cosas. Eso es muy importante, porque los lenguajes nos van a permitir establecer vínculos que propicien la convivencia, la participación colaborativa. Por lo que, maestros, mi sugerencia es que en todo este campo formativo, los niños, los chicos, los participantes, los alumnos, los estudiantes, analicen discursos, noticias, diálogos de películas, diálogos que sucedieron entre las personas, debates incluso políticos, ¿sí? Por lo que, maestros y maestras, si es coherente la reforma, nos va a sugerir formas de lenguaje que podamos encontrar en la comunidad, pero no nos va a dar mensajes ya prehechos, porque si no, los maestros nos vamos a volver a fijar en los ejercicios o sugerencias de lenguaje que vienen en el libro de texto, y entonces, ¿qué va a suceder? Pues entonces nunca vamos a tratar de que el niño voltee a su experiencia y de ahí traiga los ejemplos. Y ahí será muy importante, maestros y maestras, que el niño traiga a lo mejor mal escrito, pero corregimos redacción, ponemos signos de puntuación correctos para darle énfasis a ese diálogo, traemos elementos como dibujos que lo acompañen, o incluso le pedimos a los niños que graben situaciones de comunicación y las analizamos dentro del aula. El objeto de aprendizaje es construir significados compartidos y que comunicamos de manera, que comunican, perdón, de manera asertiva intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes. Si verdaderamente ayudamos a través de este campo formativo a elaborar y ayudar a los niños a elaborar este tipo de cosas, los niños aprenderán más rápidamente a redactar, aprenderán mucho más rápidamente a identificar ideas principales, identificarán tonos y maneras en las que nos expresamos, aprenderán a leer la intención comunicativa del otro, y eso me parece que es muy, muy importante. En ese sentido, hay varias finalidades de este campo formativo: la expresión y comunicación de sus formas de ser y estar en el mundo para conformar dinámicamente y manifestar su identidad personal y colectiva. Será muy importante, maestros, que nosotros aprendamos a lo largo de los diferentes campos. Si ustedes nos acompañan, se van a dar cuenta
que vamos a tener que plantear momentos del aprendizaje donde debemos de decir como maestros, a ver, es la opinión de tu compañero, este tema aún no está profundizado, este tema no está concluido, la ciencia todavía está en este sentido. O sea, ya esta manera de decirle al niño que lo que está en los libros es el conocimiento acabado, eso es lo que este marco curricular quisiera que evitáramos, ¿sí? La apropiación y progreso de formas expresivas y comunicativas mediante oralidad, escucha, lectura, escritura, sensorialidad, percepción, comparación de diferencias, producciones orales, escritas, sonoras, visuales, corporales, ¿sí? Entre muchas maneras de comunicación. Experimentación creativa por medio del juego que provoque disfrute y gozo de los elementos del arte a partir de la interacción con manifestaciones culturales y artísticas en las que predominan una función estética. Ayer escuchaba yo una entrevista de Alondra de la Parra, acaba de terminar un evento que va a ser anualmente, y ella decía algo que a mí en lo personal me parece que es cierto. Hay lenguajes universales. La música es uno, el arte es otro, la danza, el baile es otro. Son lenguajes que pues nos hermanan. Entonces, qué maravilla que los chicos puedan encontrar maneras de comunicación que no tienen barreras, que no tienen estas filos. Uno de los formas de comunicación que separa más es el lenguaje oral. Sí, es muy interesante. Bueno, pues este campo formativo está para estos maestros, ¿sí? El fortalecimiento de vínculos afectivos y desarrollo de herramientas para diversificar las formas de aprendizaje por medio de experiencias artísticas y estéticas como vehículos alternativos de expresión y comunicación, ¿no? Serán como estos grandes elementos. Y hay vínculos, todo el documento, todo nos proponen hacer algunas cosas, algunos elementos ya a nivel metodológico, que los niños aprendan un vocabulario de 10, 15 palabras o expresiones en lenguaje de señas mexicanas, no que tengan acceso a diferentes lecturas, que los niños puedan ir enriqueciendo, y para eso será muy importante su portafolio de producción de textos escritos. Eso va a ser importantísimo, el hecho de que el niño pueda enriquecer sus formas de comunicación académica, como son el debate, la exposición, participar en una ceremonia cívica, hacer alguna presentación, eso será importantísimo. También todo lo que tenga que ver con ir trabajando más una lectura fluida, una lectura, ir enriqueciendo los tipos de texto para que ellos aprendan cada vez más a entrar en contacto con diferentes textos. Eso será parte importante de este campo. Será un ejercicio muy interesante, maestros y maestras, que ustedes cuando reciban los materiales, cuando lleven al niño a la biblioteca, le enseñen a clasificar y a identificar diferentes tipos de texto, a texto científico, texto informativo, texto literario, esta es una obra de teatro, este es un anuncio, esta es un... Eso es importantísimo, ¿sí? Y el hecho de recuperar todas las maneras de expresión que hay en la comunidad. A ver, ¿qué se produce más en mi comunidad? Se producen mucho más, a lo mejor, leyendas. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué en mi comunidad se producen más leyendas? ¿O por qué mi comunidad es una comunidad que produce muchos
textos normativos o por qué en mi comunidad hay muchos textos informativos. Hay que ayudar a los niños también a mirar su comunidad, ayudar a corregir los errores de ortografía, a ayudar a que corrijan las redacciones de los textos o de las pancartas informativas de las tiendas. Va a ser otra gran tarea. Y los contenidos, maestros, ustedes se van a encontrar que el tema del lenguaje, ¿no? Siempre para cada uno de los niveles educativos va a plantear este mapa de contenidos, donde están los elementos más importantes para cada uno de los niveles educativos. Eso será importante para que ustedes en cada uno de las fases formativas las puedan ir identificando y sea como su mapa, su mapa de ruta, su trayecto que en ese nivel, en esa fase, van ustedes a desarrollar. Yo quisiera dejarlo hasta aquí, mi presentación, para ver si yo tengo algunas preguntas. Voy al chat para conocer si hay algunas preguntas, para no perderme. Voy a ir a ver, hay varios saludos, pues muy buenas tardes, maestros, gracias a todos. Algunos se identificaron de alguna escuela, de alguna entidad, pues bienvenidos a todos los estados que nos acompañan. Tengo aquí algunos maestros de Zacatecas, de Guerrero, de Guanajuato, que ya se identificaron, de Tamaulipas, de Durango. Bienvenidos, maestros de Morelos. Tenemos maestros, pues qué gusto que nos acompañen. El maestro Luciano nos hace un primer planteamiento. Dice, ¿cómo poder dotar todos estos elementos en el nivel de preescolar y cómo a partir de ello hacer la sistematización de lo que se pretende lograr? Maestros y maestras, si hay un chiquillo que es muy natural en su capacidad de expresarse, es el chico de preescolar. Entonces sí debemos de hacer un esfuerzo para que los chiquillos de preescolar y primero y segundo de primaria corrijan, enriquezcan su expresión oral, no necesariamente a partir de correcciones o de coartar su expresión. Hay muchas maneras. Miren, voy a citar 3 estrategias, pero sí es importante luego que ustedes revisen todas las actividades sugeridas en el campo formativo de lenguajes en cada uno de sus fases, para que ustedes puedan ir anotando y puedan ir preparando algunas estrategias. Las que ya usen, déjenlas. Las que todavía no usen, sí es importante que vayan incluyendo cada vez más ejercicios como este. Yo lo que sugiero para chiquillos de preescolar es que graben lo que dicen, ¿sí? Es muy interesante y que luego cada niño se escuche. Es muy interesante porque después de grabar 4 o 5 frases o expresiones o mensajes, hay que poner a los chiquillos a que se escuchen y decir qué entendimos. A ver, ¿eso es lo que quisimos comunicar? No. ¿Qué quisiste comunicar? Si el chico tiene que explicar más porque en la primera expresión no quedó claro, ¿qué quiere decir esto, maestros? Que mi comunicación está fallando. Entonces, grabar, que se escuche, que otro los escuche, que otros lo parafrasee, que diga si entendió. Eso es un ejercicio que favorece mucho la expresión oral en los pequeños de preescolar. Esto no es exclusivo para ellos. Ustedes pueden ir poniendo esta actividad en otros grados escolares. Lo importante es que ellos se escuchen y que aprendan a escuchar a los demás. Otra característica que se puede utilizar
con los niños pequeños. Esto les gusta mucho y desarrolla mucho el lenguaje. A nosotros, como maestros, nos gusta seleccionar algunas canciones y las canciones tienen su música y tienen su letra. Muy bien. Aprendemos una, la que ustedes quieran, pero luego le dicen, le vamos a cambiar la letra a esta música y la letra va a ser de contar una tradición o de contar qué me pasó ayer en casa o de contar la experiencia que tuvimos ayer, que vinieron a contarnos un cuento en la escuela, no sé. Y los ponemos a trabajar por grupitos de 3 o 4 niños. Se van a encantar con las letras que inventan los niños. Al principio vamos a dejarles una pequeña estrofa con la musicalización que ya se aprendieron. Yo les sugiero, maestros, que se apoyen con los niños con el maestro de música, para que el maestro de música les grabe la musicalización y los niños canten ese cuento, esa historia, ese personaje. Eso les da la posibilidad de fluidez oral, de invención, de trabajo en equipo, y para los niños pequeños de preescolar, que a lo mejor todavía no tienen consolidado la escritura, esto les ayuda mucho. Otra de las cosas, maestros, es utilizar juegos, pero planteados o llevados al ámbito del lenguaje. ¿Qué sugiero yo? Miren, las cartas de la lotería, ustedes hacen lotería. Supongamos que trabajaron con los chiquillos de preescolar el tema de los animales. Muy bien. Yo lo que hago es leer la carta, el concepto del animal o una definición o una descripción o de ese animal o de ese color o de ese alimento, de lo que hayan trabajado en una semana, con el propósito de que luego ustedes le digan, muy bien, alguien, y luego tienes tu carta y le vas a decir, no vas a decir el nombre del animal o de la fruta o de la verdura o del alimento o de la ciudad o de... No, vas a decirme el concepto y no se lo vas a enseñar a nadie. Este tipo de cosas, maestros, va preparando a los niños a manejo de conceptos, a desarrollo del lenguaje, y les gusta mucho, ¿sí? Esto es importantísimo. Lo otro que tenemos que hacer, maestros, u otra técnica que ayuda mucho a la oralidad o a la expresión, es todo lo que tiene que ver con acabar ideas o construir historias entre todos. Empezamos con el primer niño de la fila. Vas a empezar a contar una historia y entonces el niño dice, yo estaba en el parque, gracias, el que sigue, y en el parque me encontré, gracias, y el que sigue. Los niños van creciendo en esta cuestión de la expresión oral, del uso del lenguaje, etcétera. Vamos grabando la historia y luego se las pasamos en limpio y luego se las leemos. Todo este tipo de cosas, maestros, verdaderamente debemos de ir analizando ya los contenidos que nos entregaron para poder ir preparando lo que cada campo formativo nos va a plantear. Luego dice, la maestra Diana me pedía la de primaria. Si quieren, con eso terminamos. La progresión de primaria, dice Luciano, nos dice, recordar que en secundaria, en este campo, además el inglés y las artes. Sí, básicamente estamos integrando, maestros, en este campo formativo, inglés, español o lengua materna, adquisición de una lengua comunitaria, de y artes, y parte de tecnología.
Entonces, este campo formativo lo que sugiere es trabajar por proyectos con el propósito de que el grupo de maestros, ya sea de preescolar, ya sea de primaria, ya sea de secundaria, se ponga de acuerdo para que los contenidos verdaderamente se puedan ver de forma transversal. Luego por aquí nos dice, ahorita nos piden que pongamos el de primaria, ahorita lo ponemos, nos puede compartir las diapositivas, mejor aún, maestro, les vamos a mandar mañana las diapositivas y este video, y además lo subimos a la página de Grupo Loga, por si les interesa después volverlo a ver con muchísimo gusto. Luego dice, las matemáticas son otro tipo de lenguaje, claro que son otro tipo de lenguaje, solo que pensamiento y ciencia, en este caso, todo lo que son las áreas científicas, ciencias naturales, biología, química, física y matemáticas, van a estar en otro campo formativo. Luego, si es cierto, es otro lenguaje, las matemáticas, otro lenguaje universal. Seguramente por ahí, maestros, se toparán con que algunos de ustedes van a ayudarle en el campo formativo de pensamiento a leer y a hacer algunas conclusiones de gráficas, por ejemplo. A eso sería una interacción muy interesante, porque aquí lo que se advierte es que ustedes están entendiendo las matemáticas, algunos elementos de las matemáticas como formas de lenguaje también. Dice, me encanta, dice la maestra Diana, entonces dejará de ser el maestro el que habla, enseña sus saberes y podamos dar paso a que los niños puedan expresarse. Va de la mano con la propuesta 2017 de los libros de primero y segundo de primaria. Totalmente de acuerdo con la maestra Diana, e incluso, maestros, a mí en lo personal me parece que las escuelas nos tenemos que adelantar a cualquier cambio curricular, que la Secretaría ahora nos proponga un marco en este sentido. Yo espero que ya todos los maestros en las aulas estén trabajando de esta manera, ¿no? Con el propósito de verdaderamente basar el trabajo en que los chicos aprendan. Luego tenemos por aquí algunas identificaciones. Tenemos de Coahuila, del Estado de México. Maestra, ¿me podría repetir cómo se va a llamar las fases en el mapa curricular, por favor? Fases de aprendizaje. Son 6 fases de aprendizaje. Acuérdense, eso no quita los grados escolares. Lo que sí vamos a tener que advertir los maestros es la progresión que corresponde a esa fase si la estamos cumpliendo. Eso es lo que vamos a tener que cuidar mucho más. Y son 6 fases, y se llama fase 1, fase 2, fase 3, y así sucesivamente. Lo que ahora vamos a llamar de forma diferente son los campos formativos. Buenas noches, aquí nos están. ¿Habrá alguna sesión que hable de la planeación didáctica? Sí, vamos a tener, maestros, el cuarto mes, todo lo de planeaciones, ¿sí? A planeaciones situadas, pero primero vamos a dejar 3 meses en ir trabajando campos formativos, ejes también de formación. Entonces, para que si ustedes quieren ocupar sus martes para ir durante todo un semestre, ir profundizando, o después quieren bajar la presentación que la subimos inmediatamente al otro día, ahí está para su apoyo y su servicio. ¿Podría compartir la presentación? Claro que sí, maestros. Por ahí ya les compartieron los martes de entrevista para que ustedes lo puedan tener por ahí presente. Dice la maestra Susana, tristemente en la actualidad ya existen más alumnos con problemas de lenguaje. Eso es cierto, maestros. La expresión oral, las pronunciaciones, la fluidez para
compartir, son temas que ojalá los maestros retomemos con mucha responsabilidad, porque muchos de ellos son producto de inmadurez o de pobreza de contextos de lenguaje, ¿no? Cuando nuestros niños viven en familias con mucho silencio o con poca riqueza de vocabulario, los niños tienden a empobrecer también sus habilidades intelectuales. Qué mejor que en las escuelas cantemos, grabemos, nos expresemos, hagamos pequeñitas obras de teatro, ayudemos mucho a los niños a hacer pequeñas investigaciones, a expresarse, a trabajar con conceptos, que es parte importante lo que este campo va a trabajar. Nada de agradecimientos, maestros, estamos para ayudarles. El trabajo por proyectos es algo que implica la colaboración. Totalmente cierto, ya lo veremos en septiembre, todo lo de planeación por proyectos, en la planeación basada en resolución de problemas, basada en el modelo STEM y basada en fenómenos, que son las 4 situaciones que están propiciando para cada uno de los campos formativos. Nuestra sugerencia, maestros, es que usen la que ustedes vean que se adecua más a los contenidos. Hay paquetes de contenidos que, si bien es cierto, para lenguajes está sugerido proyectos, hay algunos contenidos que será mucho más bonito aplicar una planeación por fenómenos in situ, que es otra forma situacional. Las veremos en el mes de septiembre para que ustedes las tengan presente. Y termino compartiendo la presentación porque me piden compartir, seguramente quieren hacer algún comentario. Aquí la tenemos, maestros de primaria. Los maestros que me pidieron poner la presentación de primaria, no sé si quieran abrir sus micrófonos por si tuvieran alguna pregunta. Supongo que es así. Aquí tienen una progresión de aprendizaje del campo formativo del lenguaje que es posterior a esa progresión de preescolar. Por eso puse una progresión que va desde preescolar hasta secundaria, ¿no? Doctora. Sí, con mucho gusto, maestro, dígame. Gracias. Buenas tardes, Luciano Vázquez de Zacatecas. Doctora, será importante establecer que dentro de esta fase, estamos hablando de la fase 3, que va encaminado, que es lo que es primario y segundo de primaria. ¿Sí? Y que a partir de ello, dentro de las progresiones, sus contenidos y diálogos, tiene que tener el alumno lo que en realidad debe de existir en esta fase, para que a partir de ahí pueda partir a la fase 4, que va encaminado a tercero y cuarto. Más sin embargo, sí es algo muy dudoso, doctora, compañeros, en el sentido de que si ya están elaborados los libros de texto, quisiera entender los que ya están para esta fase. Esa es mi argumentación, doctora, y mi pregunta. ¿Estarán los libros ya de texto para el ciclo escolar 23-24? Gracias. Gracias, maestro, por la pregunta. Mire, maestro, yo tengo mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí. Y digo que sí porque los tienen que pilotear. Si se va a empezar a trabajar el piloteo ya para este ciclo escolar, y habrá escuelas de diferentes entidades que estén participando de diferentes niveles, pues no solo se va a pilotear la parte metodológica que se adivina, se tiene que pilotear los materiales educativos, se tiene que pilotear la evaluación de los aprendizajes, se tiene que pilotear las planeaciones situadas, se tiene que pilotear cómo va avanzando, y el tema más importante es cómo un maestro que va a trabajar fase 4, ¿no? Que es
tercero y cuarto de primaria, que requiere ciertos antecedentes en lenguajes o en pensamiento o en comunidad, que no lo tiene, va a tener que impulsar. Yo, maestros, en lo personal, y esto ha sido con todas las administraciones, la administración pasada sí logramos hacer algo en este sentido. Un ingreso de un mapa curricular nuevo debería de empezar con los primeros grados, ¿sí? E ir dejando que el resto de los grados escolares avancen con su mapa curricular, porque ya empezaron. Es por eso que en la administración anterior tuvimos plan de estudios 11 y 17, ¿sí? Estaba bien, digo, los maestros teníamos que hacer sobreesfuerzos, pero eso ayudó a que los materiales educativos, las formas de evaluación, fueran acompañando a los chicos hasta que egresara de ese nivel educativo. Entonces, mi respuesta, maestro, es que yo creo que ya está todo elaborado. El piloteo, ojalá todos participemos para poder apoyar, dar nuestras opiniones y ver las deficiencias que pueda tener, y sobre todo, maestros y maestras, irnos preparando para ir elaborando materiales, ir haciendo pequeñas planeaciones, ir incluyendo nuevas metodologías y estrategias que permitan verdaderamente dar este salto. A mí, en lo personal, me gusta, que no me gusta que sea en este tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo? Traemos muchos rezagos, traemos muchos problemas en educación, y vamos a estar trabajando recuperación de aprendizajes, vamos a estar viendo todo un año a qué nos vamos a enfrentar, y luego en el ciclo escolar 23-24 empezaremos a aplicar la propuesta. Por eso, en el caso concreto de Grupo Loga, se ha propuesto este semestre para irles acompañando en diferentes elementos, y estaremos muy cerca del mensaje, de tal manera que cuando surja un libro, cuando surja un material, cuando surja alguna novedad, se las iremos dando a conocer. Pues maestros, fue el campo formativo del lenguaje. Yo estoy convencida que escuchar a los niños es un elemento importantísimo para que ellos autocorrijan su expresión, enriquezcan su vocabulario, aprendan a argumentar, a tener su pensamiento más ordenado a partir de ordenar el lenguaje. Maestros y maestras, les agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí, y nos vemos el próximo martes con el siguiente campo formativo. Y a mí me gusta que abramos cámaras para despedirnos, maestros y maestras. Aquí los esperamos cada martes. Quiero pedir una disculpa porque fíjense que nuestro Zoom es para 500 personas y se quedaron muchísimas en sala. Ya les tomamos foto y asistencia para mandarles el video, y espero que el próximo martes podamos ser muchos más para verificar qué pasó con la capacidad que tiene nuestro Zoom. Maestros, muchísimas gracias. Gusto en saludarles a todos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Pati. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Dios. Linda Con noche, otra gracias. forma de lenguaje. Un lenguaje. Aprendamos la maestra, aprendámosla así. Muchas gracias, doctora. Yo apenas pude Gracias. entrar. Me la puedan enviar. Gracias. Claro Va a que estar sí. bien para esos que dicen que los pueden enviar. Es que no se habían conectado, pero todos los Gracias. videos, todos los videos de cada sesión nos los mandan.